para este taller que se lleva de acuerdo con el calendario que tenemos del Festival Ecológico, ya que sencillamente la preocupación que tenemos tan grande, ¿no?, que existe para la raza humana es la sustentabilidad. ¿Qué vamos a comer? Cada día estamos viendo de que la carestía se está llegando más fuerte, principalmente dos factores. Uno, la falta ya con el cambio climático, de campos de cultivo, de mejorar sencillamente las condiciones. Los animales cada vez requieren de más alimentación. Las vacas, imagínense ahora lo que necesitamos para que una vaca tenga su peso adecuado y todo para ser comercializada. Los cerdos lo mismo, ¿no? Entonces sencillamente cada día está más difícil el concepto de alimentación. Entonces existen algunas otras alternativas. Nosotros cuando hablamos de comer hongos, decimos nada más, pensamos en los champiñones y pensamos en los champiñones de Herdes, ¿no? Nos imaginamos champiñón, una lata, ¿sí?, ahí con una fotografía de los champiñones, y eso es lo que decimos. Algunos no sabemos de que existen alternativas de tener diferentes variedades de hongos comestibles, y no saben muchas veces, o no sabemos, ¿no?, la cantidad de proteínas. Un hongo, por eso tienen un reino aparte. El hongo estaba dentro de la clasificación como un vegetal, pero en realidad no es ni vegetal ni animal, es un reino aparte, el reino que le llaman el reino fungi. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que su comportamiento es completamente diferente y su valor como alimento, ¿no?, está mucho más cercano a la parte animal, ¿no?, por la cantidad de proteínas que tiene. Ahora, todos decimos de que cultivarlos o tener una producción de hongo es muy difícil, ¿no? Sabemos que existen hongos, el mismo champiñón es muy difícil tenerlo en las condiciones ambientales por razones de la tecnología y es relativamente costoso, pero no imposible, ¿no? Pero existen otros de los cuales estamos muy contentos que el doctor Michel, amigo de hace mucho tiempo, ¿no?, que es el catedrático de aquí del CESAEGRO, del colegio que está aquí en Copula, especialista y gran conocedor de los hongos, sea que nos venga a esta casa de todos ustedes a mostrarnos sencillamente, darnos este taller tan importante, ¿no?, pero muy importante que es, ¿no?, la producción de hongos. ¿Y esto por qué creemos? Para que ustedes en su casa, viendo la aparente simplicidad, pero esto le ha costado al doctor muchísimos años de experiencia y todo, cómo hacerlo más simple, más sencillo, ¿no? Le ha costado su esfuerzo, su trabajo, ¿no? Y agradecidos de que nos venga a mostrar el doctor en esta ocasión exactamente para qué, para que lo aprovechemos nosotros, ¿sí? La intención no es llevarse nada más el decir estuve ahí, sino que decir estuve ahí, vi, metí las manos, aprendí y voy a hacerlo, ¿sí? Ojalá y todos seamos productores, que inclusive hasta como negocio puede ser algo muy interesante, muy importante, ¿sí? Entonces, pues los dejo aquí con el doctor, nos da mucho gusto que nos ve, y debo decirles, híjole, en la mañana estuvimos en el CESAEGRO, bien el hicieron una muestra gastronómica con hongos, de tal manera que con tantos productos, que como cada hongo, nada más para que vean, y esto, hongos empanizados, y está la receta, setas al pastor, ¿sí?, al pastor, carnitas de setas, tinga de setas, sabores de mi huerto, que son al mojo de ajo, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no?, fue parte, y todavía dentro de unos días, ¿verdad?, vamos a tener todavía 16 variedades de platillos de hongos. Vean ustedes, menudo de hongos, que es delicioso, ¿no?,
y otros platillos que se hacen que no se imaginan ustedes realmente la versatilidad que tiene cocinar con hongos, ¿sí? Pues enhorabuena, ¿no? Yo me voy a sentar por un ratito, ¿no? Tenemos con el festival otro compromiso por estar, pero están en casa y Bella se queda aquí para poder atenderlos a todos ustedes. ¿Sí? Con permiso, ahorita nos vemos todos, doctor. Estamos viendo ahorita. Gracias. Buenas tardes. Cuando me invitó el maestro, la idea es que fuera un taller práctico, que realmente fuera aprender haciendo. Aquí lo que le están entregando es un pequeño tríptico en donde les explica a grandes rasgos en la parte de atrás, a grandes rasgos, todo el proceso productivo de las setas que viene precisamente, aquí está el esquema. Yo en la institución doy un curso a los alumnos precisamente de producir, pero obviamente lleva todo un semestre, que con tiempo primero hacemos la teoría y después hacemos la práctica, pero también aprenden haciendo. Es una actividad muy simple y se puede llevar a cabo en cualquier lugar de manera totalmente rústica. Esa es la bondades que tiene el hongo de cacahuate. Es un hongo muy rústico. A diferencia del champiñón, el champiñón ocupa condiciones muy especiales para su producción, ocupa oscuridad total, ocupa un clima frío y el sustrato de donde se alimenta el hongo tiene que estar composteado. En cambio, el hongo de cacahuates, que su nombre científico viene aquí anotado, es el género Pleurotus. Este hongo se alimenta de cualquier sustrato orgánico, cualquier tipo de paja, puede ser, usamos la de avena por comodidad de que la podemos conseguir, pero podemos usar de maíz, de sorgo, de cacahuate, de cualquier residuo agrícola. Y obviamente como es un residuo agrícola, pues viene de campo, viene sucio, entonces necesitamos darle una limpieza a ese sustrato. No la podemos usar directamente y tratar de sembrar el hongo. Entonces a nosotros a la paja, para darle esa limpieza, la metemos en agua caliente. En agua caliente casi a punto de hervir a 80 grados centígrados. Ya cuando está esa agua caliente, nosotros ya metemos la paja, la que vayamos a usar. En este caso ya tienen paja lista para sembrar. En este caso es paja de avena. A esa agua, para nosotros ayudarle un poco al hongo, porque el hongo le gusta el pH alcalino, le agregamos cal y le podemos agregar yeso. Esos dos ingredientes nos ayudan a que la paja se vuelva alcalina, porque al hongo le gusta el sustrato alcalino, entonces esto va a ayudar mucho. Y lo dejamos 1 hora más o menos a 80 grados centígrados, sin que empiece a hervir, aunque no hierva es suficiente. Lo podemos hacer como lo hicieron aquí, en un bidón metálico, con leña, y metemos la paja. Para facilidad hay que picar la paja, la metemos en arpillas y sumergimos la arpilla 1 hora. Al término de que termine esa hora, la vamos a sacar y la vamos a poner sobre una mesa. Sobre esa mesa vamos a sembrar. La siembra es muy simple, nosotros la podemos hacer en bolsa plástica. El color de la bolsa no es importante, nosotros usamos la transparente para que uno mismo vea cómo el hongo va invadiendo la paja y se vuelve la bolsa blanca como la que está ahí enfrente. Entonces uno se da cuenta, el hongo ya se está alimentándose de la paja y en un determinado momento empieza a producir como la que tiene del otro lado, ¿sí? Donde ya sale lo que nosotros conocemos como las orejitas. Entonces nosotros la sembramos en esta bolsa plástica. Como la bolsa de manera normal, si nosotros la queremos sembrar va a estar picuda, lo que hacemos nosotros le doblamos las puntas y le podemos poner cinta canela. O si no queremos, que no tenemos cinta canela, agarramos y le hacemos un nudo, para que cuando nosotros llenemos la bolsa, pues quede redonda. Cuando ya hicimos esa actividad, nosotros vamos a empezar
a sembrar, a meter la paja dentro de la bolsa, pero va a ser por partes. Primero una capa de paja, aproximadamente de unos 5 o 10 centímetros, y después vamos a usar lo que es el hongo. El hongo nosotros lo podemos conseguir, bueno, yo lo compro en México, en una empresa que se dedica a vender el hongo de cacahuate. Viene, como el hongo no puede vivir solo, necesita un sustrato en donde alimentarse, viene en grano de sorgo. Entonces ellos lo producen en grano de sorgo. En el folleto viene ahí la empresa que se llama Prodicet y viene inclusive el teléfono, ¿sí? Me decía el profesor que ellos se van a encargar de tener inóculo aquí también, entonces ellos se van a encargar de tener por si a ustedes les interesa. Entonces vienen en bolsas de 1,5 kilos más o menos, y vean cómo está el micelio del hongo, o el hongo invadiendo totalmente. Ya está listo para usarlo, ¿sí? Entonces nosotros podemos agarrar sin ningún miedo el hongo con las manos, no nos pasa nada. Y vamos a agarrar, normalmente para una bolsa pequeña como esta, que mide de 40 por 60, usamos 250 gramos de inóculo. Ajá. Algunos le llaman la semilla del hongo, ¿sí? Y le llaman semilla porque viene en semillas de sorgo, ¿sí? Y sí se puede decir que se puede llamar la semilla del hongo. Podemos, ¿sí? Nosotros le llamamos inóculo, pero bueno, finalmente es lo mismo, sí, es la semilla del hongo. Porque la tenemos que conseguir de alguna manera. De manera natural, en esta época de lluvias, en los campos, el hongo crece de manera natural y siempre va a crecer en troncos secos, ¿sí? Porque esa semilla natural en los troncos secos no la podemos conseguir. Sí, se puede conseguir, sí. Pero podemos saber cuál es la semilla en los troncos, uno que no sabe. Sí, no si nosotros agarramos, por ejemplo, ustedes han visto el champiñón que en la parte de abajo tiene estas ranuritas. Sí. Si nosotros le pusiéramos una hoja negra a eso, cae un polvito blanco. Ese polvito blanco es la semilla, realmente la semilla del hongo. Sí, pero tiene que crecer en un sustrato, en algo que le sirva de alimento. Entonces lo que hacen las empresas es producirlo en sorgo. En sorgo que metieron en una olla express para matar el embrión de la semilla, porque ya no sirve como sorgo. Sirve nada más para soportar al hongo. Para que viva determinado tiempo nada más. Para que viva determinado tiempo. Cuando ya está así, nosotros lo podemos conservar en el refrigerador aproximadamente hasta 6 meses. Fácil. Ese 1,5 kilos, de acuerdo a la proporción que dio, te sirve para 6 bolsas de este tipo. 6 bolsas. ¿Y qué tan costoso es ese 1,5 kilos? El kilo sale a 42 pesos, siendo a 63 pesos. Y me alcanza para sembrar 6 bolsas de ese tamaño. Y cada bolsa me da aproximadamente 2 kilos, 2,5 kilos. ¿Sí? Dependiendo de las condiciones. ¿Qué condiciones? El hongo, para poder vivir bien, ocupa humedad y temperatura. Teniendo humedad y temperatura, por eso en la época de lluvias es cuando de manera natural se da. No hay ninguna otra época. Pero nosotros, el ingeniero está haciendo esta área precisamente para mantenerlos ahí. Ahí se puede mantener. Yo en la institución, allá en la escuela, tengo un tipo invernadero forrado de malla sombra. Malla sombra, porque también el hongo ocupa aire. Es como nosotros, ocupa respirar. No tiene pulmones, pero ocupa respirar. Es un organismo aerobio como nosotros. Ocupa oxígeno. Entonces no puede estar cerrado en una bolsa. De hecho, cuando se siembra, nosotros le tenemos que hacer muchos orificios para que haya intercambio. Inclusive como nosotros lo sembramos en Cocula, y en Cocula las condiciones son más cálidas, le llegamos a hacer estas pequeñas ventanitas, que es la misma tela del cubrebocas, simplemente para que tenga mayor intercambio, porque ocupa oxígeno, ¿no?, para crecer. Y la siembra es muy fácil. También se pueden sembrar en bolsas más grandes, de 50 por 70, o las bolsas más grandes que ocupan mucho las empresas, sobre todo las del Estado de México, siembran la bolsa de 60 por 90, y se hacen unos
le llaman ellos pasteles, se hacen pasteles muy grandes que pesan alrededor de 20, 22 kilos la bolsa. ¿Sí? Y se ocupa medio kilo de semilla. Perdón, Entonces, ¿cuántos gramos nos dijo sirve. que son para una bolsa de esas? ¿Perdón? ¿Cuántos gramos? 250 gramos, que es lo que vamos a usar nosotros para sembrar estas bolsitas. Sí. Me alcanza para 6 bolsitas. ¿Sí? Y la siembra es muy simple, les decía que ya una vez que tenemos la paja, después de tratada en el agua caliente y ya puesta en una mesa, vamos a agarrar con la mano y vamos a poner una capa como de 10 centímetros, entre 5 y 10 centímetros. Y después vamos a agarrar un puño de la semilla y como si estuviéramos echándole sal a nuestra comida, le vamos a echar de preferencia en las orillas y un poco en el centro. Y sigue la siguiente capa, otra vez agarro una capa de paja, igual del mismo tamaño, igual después con esto, hasta que finalmente se llena mi bolsa. Y al final le tengo que poner arriba semilla. Y ya una vez que la terminé, la voy a amarrar. La puedo, buenas tardes, adelante. La puedo poner, nosotros le ponemos en la escuela ligas, dependiendo de cómo lo puedo amarrar con rafia. Algunos chavos que las colgaron, como esta que estaba colgada, le pusieron alambre para poderla colgar. Entonces, dependiendo de dónde la vaya a poner. No es recomendable directamente en el piso. Podríamos usar a lo mejor grava y encima de la grava un ladrillo y encima del ladrillo si quieren, pero no directamente en el piso. Obviamente entre más cerca de la humedad esté, mejor le va la bolsa. Nosotros la podemos poner en anaqueles como está aquí en la imagen. De hecho, las empresas en México, en el Estado de México, hay invernaderos donde tienen anaqueles ya sea metálicos o de madera y ponen sus bolsas a que invada, a que se llene la bolsa y en determinado momento ya empieza a producir. Como anaqueles de tienda, ¿no? ¿Perdón? Como anaqueles de tienda, ¿no? Como anaqueles de tienda, sí, exactamente. Y no pegaditas, tienen que estar separaditas, más o menos separadas, están como 30 centímetros una de la otra. La idea es que le den espacio porque precisamente como le hacemos orificios, no hay un lugar donde diga aquí va a salir, sino el hongo sabe por dónde sale. Y precisamente va a salir por donde esté el orificio que nosotros le hicimos. ¿Sí? En muchos casos, como en esta, sale exactamente por donde estaba la ventana. Entonces, ¿qué le hacen los muchachos? Pues le rompen la ventana. Vean, también aquí salió por la ventana. Esto significa que entre más oxígeno tenga la bolsa, por ahí sale. ¿Sí? Y finalmente, lo que nosotros vemos ahí es el resultado de la reproducción sexual del hongo, porque finalmente el hongo al interior se reproduce como cualquier ser vivo. Y el resultado de la reproducción es lo que finalmente vemos, que es lo que nos comemos. Y lo primero que empieza a brotar son estos pequeños como racimitos y en 2 o 3 días ya están grandes, crecen rapidísimo, ¿sí? Y entre más humedad tengan mejor. Hay que estarlos regando cada que. De preferencia, dependiendo de las condiciones que tengan, nosotros allá en la escuela, los muchachos riegan cuando llegan en la mañana, a las 8 de la mañana, riegan a media mañana y riegan antes de regresarse a su casa alrededor de las 3. Siempre hay que, no es regar la bolsa encima, sino es regar las paredes y el piso. Si está en grava como esto, está perfecto. Se moja la grava y se mojan las paredes y listo. O sea, las paredes del lugar donde Las paredes del lugar donde estén. O sea, no mojas la... No mojarla, no se puede, aunque tampoco le pasa nada. Pero no se recomienda, no se recomienda. Ya cuando empieza a producir y que nosotros le cortamos, esa misma bolsa va a seguir dando más, siempre y cuando nosotros mantengamos la humedad y la temperatura de la bolsa. Ah, ¿da más de una vez? Más de una vez, sí, más de una vez. Inclusive a los muchachos, yo les comento allá, pueden ustedes agarrar, abrir la bolsa, hacerle un boquete aquí y echarle agua. Nosotros como el agua de la escuela es un agua que viene del canal la presa de los Sabinos, viene chocolatada. Entonces le digo, de esa no. Mejor agarren de garrafón y échenle de garrafón. Pero si ustedes tienen pozo o tienen agua limpia, den agua limpia. Y nada más. ¿Y ese riego es como con bombita o directamente? Puede agarrar un vasito y echarle hasta medio litro la bolsa. Pero por ¿sí? fuera en
por fuera humedecer bien, que quede húmedo, como si hubiera llovido. Pero lo he hecho con una bombita como del pelo, así, como rociado. Puede ser, o con una bomba de esa de mochila, si tenemos mucha bomba. como se facilite más. ¿Usted cómo lo hace allá? ¿O tiene un sistema de aspersión? No, dispersión no. Yo ya en tiempo de más calor, usted dice, yo le puse manguera con hoyitos, sistema de goteo más o menos. Le humedecía la tierra, abría yo la llave al rotoplas, ya un rato humedecía la grava, ya, se cerraba. Y si no, ya tiro ya cuando es en mayo, cerca de mayo, me cuelgo mi bomba de mochila de 20 litros, le cierro todo lo que da, y así con brisa, humedecerlos nomás con brisa. Allá en la escuela, en el invernadero, yo tengo unas mangueritas y unas boquillas de nebulización. Le prendo al sistema ya de cuenta como si estuviera hasta yo quiero estar rocío. adentro. Como estuviera cayendo rocío. El chiste es que haya mucha humedad. Al hongo le gusta mucho la humedad, alrededor del 85% de humedad. O sea, así como cuando llueve y se siente denso. Es como medio ingrato, pero imagínese ahí en el temporal, aquí al campo abierto, en los árboles que encontramos. Se dan cuenta, siempre brotan cuando llueve y al otro día está muy caluroso, muy fuerte. Lo que quiere es yo digo que se alimenta del vaporcito de la temperatura que sale. Pues es que le gusta. De hecho, realmente el hongo se alimenta de lo que constituye el vegetal, lo que es la celulosa y el celulosa. Sí, yo me emociono, es muy bonito este trabajo de plano. Me emociona al ver, más cuando están así, ¿no? Cuando van saliendo una chulada. Y a veces muchos empiezan y dejan de producir porque no consiguen la semilla. Yo no consiguen la semilla. Entonces, yo también, yo con esta empresa, que ahí vienen los datos, les digo, yo nomás les hablo, necesito tanto, les deposito y me lo mandan por paquete. Ya no tengo que ir a México a comprar. Me dice, le digo al profesor que nuestro Agustín, que va a tratar de tener siempre aquí para los que quieran. ¿La transportación fuera del refrigerador no le hace daño? No, o sea, no le pasa nada. Lo pueden tratar como un vegetal, o sea, no le pasa nada si lo compro y lo llevo un rato. Como digo, lo mantengo en refrigeración y si lo tengo un día entero sin refrigeración... No pasa nada. Pues que siempre lo mandan en bolsa en caja de cartón. Es térmico el cartón siempre. Aquí lo importante es que no le dé el sol. El enemigo de los hongos es el sol. El sol directo pues, lo reseca. Entonces, y una vez plantado, ¿qué tiempo tarda? Ahora, una vez de que yo sembré mi bolsa, ya la terminé y le hice los orificios y todo, la voy a dejar en un espacio para que empiece el hongo a alimentarse. Alrededor de 15, 20 o hasta 30 días, el hongo empieza a llenarse, a alimentarse de la paja y se vuelve así blanca como esta. Y empiezan 2 o 3 días más, empieza a brotar. Entonces, más o menos la producción viene siendo alrededor de los 30 días, más o menos, ¿sí? Dependiendo de las condiciones. Y yo les digo, la manera de cortar es muy simple, nomás uno la agarra y como estuviera despencando una penca de plátano, se quita muy fácil. Entonces, y si yo sigo manteniendo, esa misma bolsa me vuelve a dar y me vuelve a dar y me vuelve a dar. ¿Cuántas veces? Yo les digo a los muchachos, de repente, como esta bolsa me la dejaron secar, si ahorita la paso para que la vean, ya se siente bofa, ya no está tan pesada como cuando la sembraron. Y yo le digo a los muchachos, agarren una cubeta de 200 litros, háganle orificios y sumérjanla y déjenle tantito sumergida. Y para que se hidrate perfectamente, no le pasa nada. Y al cabo de 4 días ya empieza a brotar. Pero es porque la abandonaron a la bolsa, aquí los muchachos, ellos siembran y ellos se encargan del mantenimiento de sus bolsas. Yo nomás les explico y los dejo para ver si hacen para caso. Para que ellos vean su propio trabajo, que nadie más siembra, solamente ellos siembran. No, que mi amigo me va a sembrar mi bolsa, no. Si no vienes tú a clases, no siembras. Y es que aprenden, y es que me dice, ¿por qué el muchacho ya empezó a producir, la mía no? Digo, ¿algo hiciste mal? O le falta humedad, o cámbiala de lugar, a lo mejor le da el sol y no te has dado cuenta. Entonces, el chiste es que ellos se interesen y estén manteniendo sus bolsas. Los muchachos en el semestre siembran 5 bolsas. Y al final del semestre, ahorita que estamos a final del semestre, los obligo a que hagan un platillo de lo que quieran. Digo, el platillo sustituyan a la carne y pongan galletas. No, es que sí está bien y bueno, la verdad, hoy fue la primera de un grupo y dentro de 8 días es la segunda. ¿Sí? Pero no lleva ningún fertilizante. Ni nada.
Su alimento es la paja y el hongo no ocupa nada más que le demos las condiciones de humedad, temperatura y aireación. No ocupa nada. Nada más quiero comentarles que de verdad el hongo es muy sabroso. Las variedades, bueno, esta es la que traen ahorita, que es de color como blanquito, pero hay gris, hay rosa, hay ¿qué color? Como amarillito. Cremita, hay Ajá, muchas. cremita, pero es muy sabroso y de verdad, o sea, yo le decía siempre a Bella, a mí me ha tocado hacer desde pozole, de puras setas, muy sabroso, pozole, menudo, las setas gratinadas o a la mexicana, así sencillito, y bueno, él se hace todo lo que pide, ¿verdad? Sus claras de huevo con setas y un poquito de cebolla y están deliciosas porque la seta Me decía, tiene un sabor muy rico. disculpe, que me decía un familiar que tengo en Morelos que él hacía su menudito, pero él al caldito, en clemole, pues, en rojito, Eso sí. bolillo. Pero él le echaba chales, les acompañaba con chales. Digo, oye, ¿qué sabe eso, compa? Buenísimo, dice. ¿No? Pero sí, quiero decir que hay variedad para hacerlo, que uno gusta y no pierde. Sí, la verdad. Yo me emociono con esto, está muy bonito. Está muy bonito. Sí, no, y sobre todo no ocupa nada, no ocupamos echarle ningún producto químico, nada. Salvo cuando, como todos los cultivos, tienen problemas. De repente hay moscas caseras que llegan ahí y se paran sobre las bolsas y ovipositan y salen los gusanitos. Entonces se puede usar un insecticida. Ajá, lo que yo quería preguntar de cuando se nos infecta, por ejemplo, cuando le cae este honguito como el honguito de la tortilla, Moho verde. Ajá, moho verde. ¿Ya lo puedo tratar o ya no se puede tratar? Se puede tratar. Sí, se puede tratar. Sí, a veces cuando la bolsa está poquito contaminada. ¿Cómo sabemos que una bolsa está contaminada? Porque crece un hongo de un color diferente. Sí. El enemigo número uno de Pleurotus, que es este hongo, es un hongo verde. Entonces inmediatamente se ve cuando el hongo verde está creciendo, porque los dos van a competir por el mismo alimento, que es la paja de avena. ¿Cómo se llama ese hongo verde? ¿Eh? ¿Cómo se llama el hongo verde? Tricoderma. Joder, ajá. El hongo verde es tricoderma. Sí, porque hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Sí, porque ese hongo es muy agresivo. Ajá. Es muy agresivo. Y pues también se alimenta de la paja. Finalmente es los hongos se alimentan, sueltan sustancias como las moscas, van degradando el contenido del alimento y lo absorben. Entonces es la manera en cómo se alimentan los hongos, porque obviamente no tienen boca, no nada, pero ni los vamos a ver cómo le hacen, simplemente aprovechan el alimento. Bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Ah, sí. Nosotros les decía, allá en Cocula les ponemos estas ventanitas, pero realmente el clima que tienen aquí no ocupa ventanitas. Entonces lo único que vamos a hacer es hacer las bolsas y al final hacerle muchos orificios. Pero sí sería bueno que las hicieran unas con su ventanita. Y otras sin ventanas. Sí, para, Podría ser. vamos a estar viniendo yo creo a ver. No, sí, porque la idea es que los pongan ahí para... ¿Cómo va? No, sí, es que... Ajá. Esa es la idea. Entonces, Le quería preguntar, en cuestión de la variedad del color de las setas, de los honguitos, sí. ¿cómo es que cómo consiguen los químicos darle ese color? Porque yo en el campo no he visto más que amarillitos, pero eso es que sale en forma de hongo, vaya. Ajá, Sombreritos. típico. Ajá, el hongo. típico hongo, pero en orejitas aquí en el campo no he visto de grises, rositas, Yo he visto muchas blancas, hay muchas blancas. muchas blancas, ajá. Blancas. Incluso cuando salían en una ocasión que sembré me salieron grises y porque yo ya lo vendía, Ujú. no me lo querían comprar, Porque era gris. que era gris. Los cazaguates venden de ese gris que vienen de allá Del monte, ¿no? Pero eso es un encino, ¿no? No sé. Todo eso se dan en la... Me han en dicho la- Tiene, tiene mucho que ver el sustrato, el alimento, ¿eh? Ah, sí. Tiene mucho que ver porque finalmente pues, Ajá. la pigmentación la toman de ahí, pero también tiene que ver la variedad. La variedad. Nosotros allá en la escuela sembramos de dos variedades, una que es blanca como esta, Ajá. que es la variedad BSL, así le llaman la empresa Prodicet, Ah, pero sí. y la otra es gris y es la Eso no se la variedad es Vegat. Entonces, esa Vegat y BSL son dos variedades, una gris y otra cremita. Pero ya depende de lo que nosotros queramos. Pero como comentábamos hace ratito, hay rosas, hay cremitas, hay blancas, y hay setas que son muy gruesas, otras son más delgaditas. Entonces,
ahí va el gusto. Va el gusto. Disculpe, ¿qué le hago cuando tengo el hongo, que me dice el hongo El hongo verde. verde? Lo que se puede hacer es como cuando en un árbol que tenemos una lesión, agarramos, le hacemos un hoyo, le quitamos el hongo verde, le asperjo alcohol y lo vuelvo a cerrar. Es como una curación. Una curación. Ya cuando la bolsa tiene mucho verde y poquito blanco, mejor hay que retirarla para de no cerrar de más, ¿verdad? Mejor volver a sembrar, Ajá. porque es una competencia tremenda entre los dos hongos. Y El realmente otro es el más hongo rápido verde, que perdón, El otro hongo es más agresivo. es muy agresivo. Y precisamente el ponerle cal y yeso ayuda a Pleurotus, porque este hongo de cacahuate le gusta lo alcalino, a la mayoría de los hongos no, le gusta lo ácido. Entonces, el alcalinizar el sustrato, poniéndole la cal y el yeso, le ayuda a que Pleurotus crezca bien. Vean, esta bolsa que la sembraron el 26 de septiembre, vean, no tiene ningún contaminante. Lo que le falta es humedad, pero no tiene ningún contaminante. Entonces, ya, cuando la sumerja, va a empezar a producir. Entonces, Sí, es cierto. ya debería estar produciendo desde hace 26 de octubre. Como ahorita que dice que está abandonada esa que no se le dio humedad, ¿hay que ponerle humedad ahí? Sí, hay que abrirla y hacerle muchos hoyos y sumergirla en una cubeta de 20 litros. Y ya después de que un ratito, ya la volvemos a poner en su lugar. Y en 3-4 días se empieza a brotar. O sea, es rapidísimo. Uno pensaría que ya el hongo ya se murió porque no. Porque finalmente no. Tiene humedad, pero tiene muy poca humedad, le falta humedad para que empiece. Y en cuestión de paja, ¿cuál es la más eficiente? ¿Todas tienen el mismo tipo de eficiencia? No, definitivamente no. Yo he probado muchas pajas, he probado maíz, sorgo, acahual, pastos, cacahuate, frijol, avena obviamente, trigo también. Y la que mejor me ha funcionado ha sido la avena. Volvemos a la avena. Tiene que ver a lo mejor porque la cañuela es delgadita, más fácil de manejar. El maíz también funciona bien. Inclusive he usado la hoja de totomos, la hoja picada, funciona bien. Pero esa hay que drenarla mucho, ¿no? Sí, porque Ese se es el apelmaza. detalle, se apelmaza. Sí. He usado hasta serrín, pero el problema de la serrín tiene mucha resina y se compacta tanto que no deja crecer el hongo. He usado el bonete del coco. También se me llega a compactar mucho el bonete de coco, no funciona muy bien. Sí, yo también. Pero si ya mezclo bonete de coco con avena o maíz con avena, si hago mis mezclas, funciona bien. Funciona bien. Pero a veces para no complicarme compro la paca donde venden alimento para los animales y rápido. Y rápido, sí es cierto. Porque yo también en ocasiones lo sembré en tronco de cacahuate. Yo también he sembrado tronco de Pero cacahuate. ahí da trabajo, sí funciona, no funciona mucho porque como no se compacta, está igual calado y luego no puede cubrirlo. Nosotros por aparte de completo. tronco hemos agarrado el cacahuate, lo hemos troceado y lo troceado, hemos sí, metido en troceado. bolsas. En cáscara, vaya. Sí, la cáscara, y tampoco nos ha funcionado muy bien. No funciona muy bien. Funciona bien la mezcla de cacahuate con pastos y O todo con paja, ¿verdad? también. Sí, es cierto. Sí, las mezclas funcionan. Pero sí, definitivamente hay algunos sustratos que son más buenos para el hongo. ¿Sí? Uno diría, pues cualquiera, ¿no? Cualquier sustrato es bueno porque finalmente son restos agrícolas. ¿Y los valores nutricionales Del hongo te puede sustituir, tiene aproximadamente un 19% de proteína. Casi le llega al bistec, la carne. Y obviamente no tiene colesterol, no tiene tantos problemas de otra cosa. Entonces, realmente sustituye perfectamente a la carne. y el valor comercial de producto? Bueno, ahorita que es temporada de lluvias, anda alrededor de que unos 50, 60 pesos el kilo. Más o menos no. No, fíjate que está caro. Yo lo he visto ahorita, a uno a la central de abastos y te venden ya charolitas. Charolitas. Vendían charolitas de 250 gramos en 30 pesos. Y eran 250 gramos. Son 250 gramos, que para hacer un caldito tienes que comprar unas 3 de perdido. Sí. Entonces, la verdad, ahorita es caro. Pues yo les digo a los muchachos, no, pues vendan sus hongos, aprovechen.
Y a mí ya producir una bolsa más o menos de este tamaño y me sale como en 20 pesos. Ah, sí. ¿Sí? O sea, como 20 pesos, o sea, es mínimo lo que inviertes. Y yo si a esto le saco 2 kilos, supongamos que le saque 2 kilos y lo venda a 120 pesos, me cuesta esto, gano 100, regresa la inversión. O sea, como inversión. Y le gana más. No, le gano más, pero más, se los digo así de fácil para no hacer tantas cuentas. Sí. Realmente es Sigue redituable. produciendo, vaya. Y sigue produciendo. Sigue produciendo Y obviamente para siempre tener, no sembrar todo al mismo tiempo. Ajá. Agarro siempre unas 20 bolsas, a los 8 días o 15 días siembro otras 20, de tal manera que cuando empiece a producir ya voy a tener producción bastante tiempo. Y O sea, yo las puedo hacer en anaqueles, sí. O sea, perdón, ¿cómo calcula, vamos a decirlo así, ese pequeño invernadero, cuánto puede meter ahí? Pues dependiendo de cómo las vaya a acomodar. Hay una señora aquí en Cerro Gordo, que se llama Raquel, no sé si la conoce. Sí, Raquel. No sé si ha ido a su lugar donde producía, No, ya no, tiene no. rato que no platico Ya, con ella. ajá. Bueno, ella mandó a hacer unas estructuras metálicas Ajá. que tenían un poste central y a determinado tiempo tenían una cruz. Entonces tenían una cruz arriba, a los 40, 50 centímetros otra cruz, de tal manera que cabían 4 hélices en ese poste. Y en cada poste ponía una bolsa. Entonces le cabían 16 bolsas en ese poste. Su área de producción de ella era muy pequeña, pero entonces ¿qué hizo ella? Pues se fue para arriba. Entonces en esas estructuras que mandó a hacer tenía 16 bolsas en ¿qué serán? un metro cuadrado. En 1 metro cuadrado. En 1 metro cuadrado. En cambio, bueno, dependiendo cómo las vaya a acomodar, si van a ser poquitas o van a ser muchas, yo las puedo acomodar. Yo en la escuela tengo anaqueles metálicos, pero también tengo esas hélices, porque mandé a hacer unas estructuras como las de la señora Raquel, que realmente funcionan bien. Obviamente las bolsas que están más abajo, cerca de la humedad, les va mejor que las que están ahí arriba. Porque entre más arriba están, como están en invernadero, Más temperatura y aunque el tiene invernadero tiene unicel en el techo, de todas maneras se llegan a calentar. Ándale, te toca aquí abajo, militar. Sí. De hecho, esta estaba colgada en una de las hélices. Aquí está el orificio donde estaba colgada en una de las hélices. No me traje fotos de esas, pero finalmente. ¿Sí? Lleva sal y cal. Lleva nada más cal, sal no. Ah, ¿no? Lleva cal y también puede llevar yeso. Yo en el folleto nomás le puse la cal, Ajá, sí. porque es lo más común que se ponga cal. más común. Y dependiendo si es un bidón de estos que Cal no normalmente son de calidra. Cal no calidra. Es la misma, la calidra, ¿Lo mismo? sí. Es la misma cal que venden para de construcción, esa funciona bien. En ese bidón que le caben de agua 150 litros, yo le pongo 300 gramos. Son 2 gramos de cal por litro de agua que yo utilizo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es lo único que lleva. No lleva ningún producto químico. Ya cuando ya tenemos muchos contaminantes, es cuando con la maestra Basilio le echamos el venomilo. Ajá. Para contrarrestar, porque el venomilo no le hace nada a Pleurotus y sí se lleva tricoderma, el hongo verde. Ajá. ¿Una paca alcanza para cuántas bolsas? Una paca me alcanzará como para unas 6-8 bolsas de estas. 6-8 bolsas. Es casi Muchas bolsita. veces depende, porque yo les digo a los muchachos, esta bolsa que es la bolsa pequeña de 40 por 60, ya una vez que ustedes la siembran, debe andar pesando entre unos 6 kilos. ¿Sí? Pero hay chavos o hay muchachas que no le echan los kilos y No la aplastan. no la aplastan bien y la llenan, según ellas, y les pesan 4 kilos. Y hay otros que sí le echan galleta y pesa hasta 8 kilos. Entonces, no hay que ni tan flojito ni tan pesado, porque acuérdense que el hongo necesita aire. Respira. Entonces, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces, ni muy aplastado, ni muy bofito. Porque finalmente lo que el hongo quiere es espacio para poder crecer. Y como la paja está húmeda, empieza a crecer luego. Todos los hongos es una especie como de cabellito. Ese cabellito es el cuerpo del hongo que va invadiendo el sustrato. Y al cabo de un momento
les digo, empiezan a juntarse dos vellitos y se forma la estructura que nosotros vemos, es la reproducción sexual. Además del consumo humano, ¿para qué otra especie podría funcionar bien animal? Bueno, de hecho nosotros lo que hacemos cuando ya termina la producción, agarramos esas bolsas, le quitamos el plástico lo llevamos a la basura y eso lo mandamos a compostear. Y esa composta le sirve de alimento a las lombrices que tenemos ahí en lombricario. La roja californiana, exactamente. Pero a chivos o así. Pues nunca se le ha dado a chivos, pero no tiene más sabor. No le da ningún sabor. Los caballitos se la llegan a comer. ¿Los caballos también? Sí, se la llegan a comer ya que está, pero muy poco. Es mejor para compostear. Es mejor para compostear, la puede uno compostear y se puede utilizar. Finalmente no deja de ser un hongo y el hongo está tratando de descomponer la materia orgánica, porque finalmente la paja es materia orgánica. Exactamente. La paja es materia orgánica. Muchos a veces se quedan con la idea de que finalmente la popó de los bebés servía de alimento para los hongos. Y pues finalmente no deja de ser materia orgánica, ¿no? Obviamente procesada y todo lo demás, pero o sea, sí es materia orgánica. Pero pues, esa no se utiliza para eso, sino usamos para los residuos agrícolas. Es otra manera de usar lo que ya la planta ya produjo, su maíz, su avena, su sorgo, la podemos usar para poder producir otro alimento diferente. Así es. ¿Alguna pregunta? Porque si no, pues ahí está la paja lista para que empiecen a sembrarla. Nada más la paja, como se dice, tiene que quedar ahogada totalmente en agua. Ahogada en agua, sí, y que el agua esté caliente, alrededor de 80 grados centígrados, se deja una hora. Y es para tratar de limpiar un poco la paja que viene de campo. Sí, la temperatura a 80 grados nada más la podemos nosotros calcular en la forma de que empiece a hervir el agua y ya está más o menos... Sí. Se alcanza esa temperatura. Sí, porque va a ser difícil meter un termómetro. Un termómetro. Allá en la escuela sí lo tenemos. Y yo cocina, ¿no? Son de esos larguitos. De esos larguitos de alambre. Relojito. Ajá, de relojito. Ándele, De esos que venden para las cocinas, que se utilizan mucho en las cocinas. Ajá, yo por eso decía, es que siempre yo... Y sale barato, sale como 100 pesos. Sí, pero no. Pero no, o sea, que la pongan y cuando ya esté lista para hervir ya es suficiente. Ajá, eso, que Dios sabe, es suficiente. Sí, porque por ejemplo, como lo hacían leña, yo no sabía, pues gastaba de leña más de más, ya estaba gastando más. Es que no ocupa que hierva, Nada más, ajá. Es más, es como les digo yo a los muchachos, es como la leche. Ajá. Si nosotros hacemos que la leche hierva y obviamente se nos tire, la leche al hervir se le quita lo nutritivo a la leche. ¿Por qué? Porque la proteína que tiene la leche químicamente se rompe y ya es como si estuviéramos tomando agua. Ajá. La leche no debe hervir, por eso todas las empresas lo que hacen es, el término que se utiliza es pausterizar. La leche se pasteuriza. Entonces también la paja no debe hervir el agua, tiene que estar antes de que hierva. Aprendí algo. Para que el alimento le sirva al hongo. Yo en la escuela tengo unas ollas express grandototas que se llaman autoclaves. Y el autoclave me sube la temperatura a 230 grados centígrados. Dije, no voy a meter la paja y voy a tener, ahora sí, nada de contaminantes. Metí la paja, la esterilicé en el autoclave, la pongo a sembrar, puros contaminantes. ¿Por qué? Porque se le quitó el alimento a la paja. Aquí en la granja tenemos mucha materia de la yuca, de los isopos que ponemos ahí. ¿Esa podemos Se puede usar. Porque tenemos mucha Se puede usar, pero hay que picarla, Y la pueden mezclar bien con la avena. Como paja, dices tú. ¿Sí? Las hojas, ¿no? Se usa inclusive también la caña de azúcar. Se utiliza el maguey. O sea, de hecho cualquier sustrato orgánico se puede usar. Secos y funciona. Sí, secos y funciona. Bueno, acá lo importante también es que la paja, porque de repente uno quiere usar pajas y ya se le mojó y ya está toda hongueada. No, la paja tiene que ser limpia. O sea, que no se haya mojado esa paja. Porque si ya viene contaminada, por más que yo le dé el tratamiento de agua caliente, pues no me va a funcionar. Ya voy a usar una paja que ya tiene muchos microorganismos ahí. Y lo que se quiere es que no haya nada, que esté limpia. Por eso le damos el tratamiento con agua caliente, para limpiarla un poco. Para limpiarla. Una pregunta. Sí, claro.
¿Qué significa o qué quiere decir iluminación? Iluminación, la luz. Ajá, pero si está ahí, dice que por falta de iluminación ya ya cuando está y que está viéndose que está patrón el hongo y todo eso, Ajá. hay que, O sea, hay que de abrirle, repente, darle luz o cómo. cuando decimos que está patón el hongo es cuando esta patita crece más, está muy gruesa, muy gruesa, y es porque le falta luz. Le falta luz. Sí. Pues a eso me refiero. Entonces, pero cuando la patita está así delgadita, no quiere decir que está en condiciones. O sea, sí es conveniente que le entre algo de luz. Sí, el hongo no ocupa oscuridad. De hecho, allá en la escuela no usamos De hecho, cero oscuridad, no ocupa. Lo usamos normal, es lo que decía el maestro, que puede estar. Porque no debe tener sol, pero... Que no le dé el sol, Ajá, pero sí que la haya luz del claridad. día. La luz del día no le perjudica para nada, al contrario. Allá en el invernadero que tenemos, tiene unicel en la parte de arriba y todo lo demás es malla sombra. ¿Sí? Entonces le entra la luz del día normal. Crece muy bien. ¿Iluminación nocturna? No ocupa. No, la luz del día y la noche normal. No ocupa. No es como los pollos que hay que estar iluminados todo el día para que crezcan rápido. No, aquí el día y la noche normal. Sigue trabajando. Entonces no es necesario cuarto de incubación, porque yo lo utilizaba hace mucho tiempo. ¿Oscuridad? Ajá, más o No menos. ocupa. La verdad no ocupa. Nosotros allá en la escuela, en la misma área de incubación, es la misma área de fructificación. Ajá. No tenemos un área especial. No se ocupa, es que realmente no se ocupa. No se ocupa. Muy bien. No se ocupa. Exacto, aquí ya no es necesario. Aquí lo único, sí. Y para al principio no escuchamos, la paja se va poniendo por etapas. Sí, las por semillas capas, sí. Primero una capa de paja, después una capa de semilla. Una capa de paja hasta que se llena la bolsa. ¿Alguien más? Si no, para empezar, antes de que nos caiga la noche. Va a ser oscuro. ¿Sí? Está bien, sí. Entonces acuérdense la bolsa, ahorita aquí hay bolsas de plástico. La bolsa hay que hacerles, se le unen las orillas y se le pone cinta canela. Para que cuando la llenemos, pues nos quede redondita la base. ¿Sí? Es que más que nada para eso. Entonces, aquí están las bolsas. No se amontonen, ¿no? Igual iban a pensar a esto. Ahorita le digo a Bella. Tranquilo. Pon tu empeño porque... Todos emocionados. Míralos nomás. ¿Ya te la consiguen en la dulcería? Otra bolsa ahí. Súbale otro poquito. No sé cómo vayan a
¿Le quedó la primera? Ya. Ahora le quedó capilla, ¿no? Sí. Póngame encima, ¿no? No te la batía para acá. La doctora Chela no falla, le lleva este compra cada 2 kilos. ¿Tampoco la llenó? Aquí hay liga para que cierre su bolsa. Ya me voy, Toñito.